Conoces aquí en Comunidad de Negocios. Fiscal, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué semana esta? Finalmente la Corte dijo que lo de Vudú había sido corrupción. Sí, la Corte con su fallo terminó por confirmar. Ahora tenemos una sentencia firme, que es lo que siempre nos está faltando, ¿no?, en estos procesos que duran años. Pero bueno, ahora la Corte ya cerró esta discusión, que es lo que se necesita en una república, que las discusiones las cierre la justicia, ¿no? O sea, es lo que nos damos en una democracia, cuando hay un conflicto, que la justicia resuelva. Bueno, ahora llegó a la última instancia de la justicia y finalmente esta condena por cohecho pasivo y... bueno, no me acuerdo de otra causa. Sí, la causa concreta de lo que pasó con la máquina de hacer billetes, como Exacto. se la conoce más informalmente, que se quería quedar con Chicone para salvar Chicone a cambio de sus pasivos. Cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, una condena de 5 años y algunos meses. Bueno, ahora quedó firme. Bueno, es de esperar que se empiece a cumplir, ¿no? ¿Y qué siente usted que es fiscal cuando el kirchnerismo, aún con una sentencia de la Corte, digamos, ya que es la máxima autoridad que puede librar en esta batalla, dicen que en realidad no es así, se pone en duda la justicia? Bueno, a mí me parece que es justamente la actitud de quien está cercado por las pruebas, cercado por las condenas, cercado por los procesos, que tiene que tratar de patear el tablero. Todos estos embates que venimos viendo a lo largo de este tortuoso año contra la justicia independiente, bueno, se inscriben en nuevas páginas de tanto la reforma judicial, el movimiento, el mover a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, los embates contra el procurador Casal. O sea, realmente que uno lo ve y dice, ¿por qué están pretendiendo llevar a juicio político a este magistrado que no tiene ni siquiera un sumario administrativo, una persona austera, de bien, de carrera judicial, totalmente apartidizado, porque él está en este cargo porque es el procurador ante la Corte más antiguo? Bueno, sin embargo, se busca una manera de tratar de moverlo, de tratar de socavar su imagen, de tratar de esmerirarlo como funcionario para que se vaya. Bueno, como esto no da resultado, bueno, vamos ahora por una reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, colocando a los fiscales en una situación prácticamente de que nos deja en comisión, a contramano total de la reforma constitucional del año 1994, que claramente en el artículo 120 dice que el Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder, autónomo, independiente, y ahora lo ponemos bajo el eje fundamental del Poder Ejecutivo y, como si fuese poco, de la bicameral, ¿no? Porque no sé si... Con la incidencia de la política, que puede, hablaba recién de lo de apartidizado, pareciera hoy que, a juzgar por el nombramiento de Ramos Padilla con el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires, como que ser militante pasa a ser un activo. Exactamente, eso es lamentable porque la partidización de la justicia es lo que nos va a dar siempre una intranquilidad total a cualquier ciudadano. Nosotros necesitamos una justicia independiente y para una justicia independiente necesitamos que la toma de decisión al momento de elegir o al momento de remover un magistrado sea muy transparente y no esté teñida de un color político. Lamentablemente estos embates parecen intentar llevar a nuestro sistema judicial a que sea un apéndice del poder político que gobierne. Y creo que frente a eso todos debemos estar un poco preocupados, ¿no? En el reino del revés, cuando la Corte Suprema define que Vudú fue miembro de una situación de corrupción, el conductor de Vudú Lounge esto decía. Ni yo, ni Debido, ni Milagro. El problema hoy, central, es que la principal perseguida política de la República Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Entonces nuestra democracia está muy condicionada, porque no hay uno solo de los mamarrachos jurídicos sobre Cristina que se haya solucionado. Por ahora, Vudú libre, también Lázaro Báez. Usted lo investigó profundamente a Lázaro Báez. ¿Qué siente al verlo libre? No siento nada, siento una gran pena, tristeza por nuestro sistema democrático que cada vez se va deshilachando más. O sea, realmente, vuelvo al tema anterior, con esta cuestión de la reforma judicial, si hoy, con el sistema que se está tratando de afianzar como ley, yo fuese sometido a juicio político, como fui en la época que investigué a Lázaro Báez, probablemente yo
no sería fiscal hoy. El sistema por el cual se está armando esta nueva estructura del Ministerio Público Fiscal es un sistema muy desventajoso para los fiscales independientes que queremos investigar. Es muy desventajoso para una figura de un procurador general que pueda sostener como jefe de los fiscales a su equipo de fiscales investigando. Pensemos que el Tribunal de Enjuiciamiento para los fiscales va a estar presidido por el miembro del oficialismo de la bicameral, o sea, del Senado y del Congreso, va a ser el que elija, el que decida las cuestiones en un eventual juicio político. Realmente las chances de salir indemne de una movida como de la que yo fui objeto, que bueno, fue hace muchos años y que gracias a que la gente estuvo viendo qué ocurría y el periodismo que puso el caso al alcance de todos, no pudieron quizás llevarme puesto como pretendían, en una especie de pelotón de fusilamiento que era mi juicio político. Bueno, todo eso ahora va a ser peor. Hoy en día esta situación se agrava, porque hoy en día va a poder sesionar el Tribunal de Enjuiciamiento con solo 4 miembros, y con 4 miembros, con 3 ya pueden echar a un fiscal. Es increíble. Suspenderle, quitarle el sueldo, como me pasó a mí, ¿no? Lo voy a sumar a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. 2 en realidad, José. ¿Qué tal, Campagnoli? La primera es, quiero saber si está recibiendo algún tipo de presión directa o indirecta o que se le parezca por parte del gobierno. Y segundo, si considera que Rafecas es un buen candidato para la procuración. Bueno, a ver, no, yo no estoy recibiendo ningún tipo de presión. La verdad que yo hago mi trabajo de la mejor manera posible, con independencia, tratando de ser eficaz en lo que hago. Respecto del doctor Rafecas, bueno, yo creo que es una persona que podría hacer bien las cosas. Realmente a mí es una persona que trabajó en el Ministerio Público Fiscal, hoy es juez federal. Me pareció atinado algunos de sus últimos comentarios, en el sentido que con esta especie de no sé si utilizar de vuelta la palabra que acabamos de escuchar, mamarracho de ley del Ministerio Público, que para mí tiene muchas cuestiones de dudosa constitucionalidad. Bueno, el propio doctor Rafecas dijo que en esas condiciones de procurador débil no asumiría, lo cual me pareció un comentario interesante. Y bueno, como digo, me parece que es una persona que podría hacer bien las cosas. Fiscal, le sumo a un colega suyo, a Carlos Stornelli, con un breve tape del cual vamos a hablar. Miremoslo. Grupo de personas que, ante la imposibilidad de confrontar los hechos, empezaron a criminalizar la actividad de los fiscales, de los jueces, y lo que en realidad sí existía era una desesperación y una maniobra que se veía para evitar que la gente hable. ¿Se mata en la Argentina por poder en política? Ninguna duda. Se mata, se ha matado. Conozco varios. No por ideas, ¿no? ¿Eh? No por ideas, sino por intereses. No, por intereses y por intereses mafiosos. Entrevista en este caso de Joaquín Morales Solá en Desde el Llano, y afirma Stornelli que se mata por intereses mafiosos. La pregunta es, ¿esto viene creciendo en el último tiempo? Yo no lo sé, la verdad que no estoy en condiciones ni de afirmar ni de negar esto. Lo que sí me parece muy interesante, lo que dice el doctor Stornelli, es que todas estas estructuras de poder son justamente las que no les conviene la llamada ley del arrepentido, no les conviene una justicia independiente. Todos sabemos que las organizaciones criminales poderosas pagan muy bien el silencio de sus componentes cuando caen presos. Nosotros lo vemos a diario, me niego a declarar, que es un derecho constitucional y me parece muy bien. Ahora, sin una herramienta como la llamada ley del arrepentido, sin una herramienta eficaz para combatir estas estructuras que a veces, quizás como dice el doctor Stornelli, se cobran la vida de aquellos que sacan los pies del plato, la ley del arrepentido se convierte en una herramienta eficaz para afianzar la justicia, que es lo que pretende la Constitución en este país y en cualquier otro que se precie de tener una justicia independiente, eficaz y que lucha contra la corrupción. El hecho de que la Cámara de Casación finalmente haya ratificado la validez de las declaraciones de los arrepentidos, ¿es algo que le genera alivio como fiscal o qué piensa? No, sí, por supuesto que es una bocanada de aire fresco frente a tantos embates contra la justicia, que la justicia de todos modos se sigue pronunciando de manera en un tiempo razonable,
de manera independiente y justamente a contrario de lo que el propio presidente está diciendo. Pero el presidente, lamentablemente, porque cada uno puede tener su opinión, pero realmente la opinión del primer mandatario frente a cuestiones de la justicia, como cuando de alguna forma ninguneó al juez del caso Vicentín, o cuando dijo que es un disparate o un mamarracho esto de la ley del arrepentido, o cuestiones tales como lo que pasa con la reforma judicial, realmente son preocupantes porque están en la palabra del primer mandatario. Sin embargo, la justicia ha seguido fallando independientemente, a contrario de lo que se le está intentando presionar desde el poder. Y esto es algo que por ahí, si bien no me voy a poner a defender a la justicia, que tiene bastante mala imagen, pero hay una cosa que es cierta. Desde hace años, todos estos casos no empezaron como se quiere pretender en la llamada era Macri. Son todas causas que empezaron durante el propio gobierno kirchnerista y que fue gracias a los fiscales que siguieron batallando pese a archivos o sobreseimientos que se querían dictar, apelando, proponiendo pruebas y manteniendo viva esas causas, que hoy, años después, se puede llegar a una condena. Hoy tenemos el caso de Lázaro Báez con un pedido de prisión de entre, creo que 12 años por parte de la Fiscalía u 8 de la querella o al revés, que con el sistema que se nos pretende imponer ahora, esa investigación no hubiese prosperado. Yo hoy no sería fiscal, esa es la verdad. Estamos ante una especie de abismo institucional con todos estos embates que no tienen otra razón que la justicia que les ha sido adversa a los que están proponiendo estos cambios. Como la justicia les fue adversa, estas personas están proponiendo estos cambios. Porque a la ciudadanía no debe tener mucha idea de quién es el procurador, cuántos votos se necesitan para nombrarlo, para removerlo, o la reforma judicial elefantiásica de millones de pesos que costaría eventualmente. Al ciudadano común no le preocupa. Obviamente, al ciudadano común le está preocupando el 60% de jóvenes pobres, el 44% de pobres que hay en la Argentina, la indigencia, la falta de respuesta respecto de la pandemia, porque nos hemos erigido como que éramos los que estamos haciendo mejor las cosas y estamos entre el top 5 de muertos por millón de habitantes, estamos llegando a los 40.000 muertos. Entonces, entre todas estas mentiras que todo el tiempo nos están metiendo, empiezan a intentar con leyes, con cuestiones, realmente golpes institucionales que va a ser muy difícil salir de ese cepo. Y es realmente un gran atraso. En minutos vamos a hablar con José Luis Espert de la parte económica, de lo que se está viendo en esta etapa, y también con Mariel Fornoni, que tiene que ver justamente con las preocupaciones de los argentinos que, como dice el fiscal, no van por ahí, van por el empleo, van por la pobreza, van por su metro cuadrado y por la situación que hoy atraviesan. Alfredo Sáenz, una pregunta. Sí, fiscal, ¿qué responde a las críticas que hablan de una judicialización de la política y que acusan a la Corte Suprema de actividades casi partidarias? Bueno, a mí me parecen alocadas realmente, porque, primero, esto del lawfare, la persecución política, ¿cuándo empezó la persecución política? Se aplica el lawfare a todo. A todo. Cualquier cosa que me es adversa es lawfare. ¿Cómo es esto? A ver, en el caso Vudú, ya fallaron aproximadamente 15 magistrados, todos de acuerdo en perjudicarlo a Vudú porque no hizo nada, porque es un inocente y lo quieren castigar. Yo no me la creo, a mí me parece una ridiculez. Cada juez, cada fiscal firma, se hace responsable de lo que dice, eso después va a la Corte. La Corte ahora rechazó todos los planteos de las defensas y dejó firme una sentencia. ¿Eso es persecución política? Perdón, si fuese persecución política, tendría que haber una lluvia de habeas corpus desde hace años de todas las personas que se sintieron perseguidas, sea por el macrismo, o sea, por ahora. Ahora, ¿quién los persigue? La persecución política, ¿quién es el jefe de la persecución política? Yo no me creo que sea Macri desde la oposición, desde las sombras, sus tibias intervenciones, yo no me lo creo. Realmente me parece que frente a la contundencia de la prueba, frente a 31 personas que declararon de acuerdo a la ley llamada el arrepentido, con su abogado al lado, y firmaron una declaración que su declaración sola no es nada. Su declaración sirve porque eso que dijeron después se comprobó. Entonces, ¿cuál es la persecución política? Yo no la entiendo. ¿Quiénes son los actores de la persecución política? ¿El doctor Stornelli?
otros jueces. Yo soy un fiscal de barrio que atiendo mis causas criminales de la mejor manera posible. Realmente esto del lawfare parecería que significa que todo aquel que opina contrario a lo que yo pienso es un complot contra mi persona. Y los millones de dólares, o sea, también es parte del lawfare el revoleo de bolsos de López, los 5 millones de dólares en la caja de la hija, de la caja de seguridad de la hija de una presidente. Eso también es persecución política. ¿De dónde salieron todas las fortunas que tienen las personas que ahora se sienten víctimas del lawfare y siempre trabajaron para el Estado? Yo no sé cómo hicieron. Yo siempre trabajé en la justicia, fui empleado, fui secretario, ahora soy fiscal y tengo una vida que no me quejo, pero dentro de cierta modestia. ¿Cómo hacen para ser tan millonarios si vivieron siempre de sueldos estatales? Yo no lo entiendo. Entonces, cuando se expone todo eso, cuando queda expuesta la riqueza frente a la gran pobreza que tiene nuestro país, ¿qué voy a decir yo si soy vudú? Y esto es una persecución política, pero bueno, pero no somos todos tarados. Lo mismo que cuando se habla de cuadernos o fotocopias, los hechos se balearon. Había cámaras que citaban las reuniones que estaban ahí asentadas, hubo una investigación, hubo arrepentidos. Desde el vamos, ya llamar la causa de los cuadernos o llamar la causa de las fotocopias es tratar de bajarle el precio, porque la causa es de la cartelización de la obra pública. Esa es la causa, que era un club que para entrar había que coimear. Eso es lo que quedó develado. Y eso pasó durante años. Ahora, frente a eso, ¿qué vamos a decir? Y sí, es una persecución política. ¿De quién? Ponele persecución política a todo. Fiscal, un placer haberlo tenido. Por favor. Esto fue la semana en la bendita Argentina en un minuto. Y en medio de semejante crisis,